nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, hermanos amados, este es su espacio de Biblia pura. Gracias a Dios que podemos compartir su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús nos ha dicho: donde quiera que hay 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos congregamos como iglesia fraternalmente en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Señor nuestro, muchísimas gracias por concedernos la bendición de reunirnos como iglesia nuevamente y poder considerar tus palabras. Concédenos la bendición de poderlas entender. Concédenos hablar palabras edificantes para nuestro beneficio y sobre todo para gloria de tu santo nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, estamos viviendo el inicio del fin. La mayoría de las cosas que estuvimos oyendo y diciendo por muchos años se han ido cumpliendo. Y ya estamos en el terreno de los hechos. Hay muchas cosas que nos causan asombro y no debía ser, porque si está predicho en la palabra de Dios, pues así tiene que ser. La palabra de Dios indudablemente habrá de cumplirse en nosotros. Lo hará para nuestra bendición positivamente. Bueno, cuando hago las cosas en el orden de Dios, pues entonces me van a venir todas las bendiciones que Él ha prometido por mi humilde colaboración en su reino, en cualquier sentido. Pero si hago lo contrario,
entonces vendrá la condenación, el castigo, y dentro de esos castigos está la condenación eterna, que aunque los teólogos y los teologizantes han elaborado una serie de fórmulas para simplificarlo todo y para mostrarnos que de alguna manera podemos, digamos, negociar con Dios. Los charlatanes modernos hablan de pactar con Dios, pero para que se entienda mejor, negociar con Dios, hay una serie de cosas que mi naturaleza adámica pecaminosa no acepta. No porque no las crea, sino porque no son convencionales para mí. Pero yo quiero estar en la congregación de los santos. Yo quiero disfrutar de esa amabilidad y buen trato que se dispensa en medio del pueblo de Dios. Y quiero que se me trate lo mejor posible. Y de ser posible también, me gustaría que la primera palabra la diga yo. Las otras palabras también las diga yo. Y la última palabra la diga yo. Eso es humano. No es extraño que yo piense así, siempre que no tenga comunión. Porque el que tiene la comunión del Señor, entonces tiene la mente de Jesucristo. Y la mente de Jesucristo me conduce a la voluntad del Padre, tanto que Él mismo vino y se entregó a sí mismo para nosotros, por nosotros. La Biblia dice que en esto consiste el amor, en que Dios envió a su único Hijo en sacrificio para que vivamos por Él. Que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. Por eso, Iglesia del Señor, tenemos la necesidad de insistir en permanecer dentro del lineamiento de lo que la palabra de Dios enseña. Porque la Biblia, el santo libro de Dios, no sugiere ni contempla de ninguna manera la posibilidad de que alguien se tome el derecho de interpretar la palabra de Dios, y mucho menos de interpretarla, venderla e imponerla, porque ya cuando se llega ahí, se está del otro lado, se está en el punto contrario, ya no se sirve al reino de Dios, sino al reino de las tinieblas. Estamos hablando que se sirve al diablo en ese caso. Por eso, Iglesia del Señor, qué bueno que tenemos la palabra de Dios, y nuestra humilde sugerencia siempre será: lea la Biblia. Sobre todo, si usted y yo queremos conocer todo lo relativo al reino de Dios, que vino a representar su amado Hijo Jesucristo y que lo representa, lo representó y lo representa, vino, se sacrificó, murió, resucitó y nos envió al Espíritu Santo para que sea su vicario, para que lo represente a Él permanentemente. Por eso, la Biblia en síntesis dice
que a la gente se le va a perdonar cualquier tipo de pecado, menos su blasfemia contra el Espíritu Santo. Los teólogos han hecho muchísimo dinero interpretando ese principio bíblico y explicando lo que es el pecado que no tiene perdón, o el pecado que habla el hermano Juan de muerte. Lo complican lo más que se pueda, pero no creemos que ningún hombre ni ninguna mujer tenga la capacidad para poder definir exactamente qué significa esa blasfemia o qué significa ese pecado de muerte. En razón de que para evaluar el pecado se tiene una serie de escalas de valores, y esa escala de valores la inventó el sistema teológico y conciliar. Así que la gente puede inventar cualquier cosa, porque el que no tiene la mente del Señor tiene una mente que divaga, por no decir claramente que es espiritualmente loco o loca. No tiene guianza, no tiene la esencia de la vida de Dios en él o en ella. Y por eso, Iglesia del Señor, no debemos interesarnos en evaluar eso y decir tal cosa es un pecado de muerte, y por eso no se debe orar o no se debe interceder, porque a fin de cuentas la Biblia dice que Dios es el que nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en esto de tener un espíritu compasivo hacia el otro, no importando cuál sea la situacionalidad y su condición de pecado, el amor no tiene límite. Y si lo tuviera, ni usted ni yo seríamos salvos, porque todos tenemos la culpabilidad de una manera u otra, porque la heredamos de nuestros primeros padres. De manera que entonces ya poner límite a la tolerancia o a cualquiera de las manifestaciones de la misericordia de Dios nos llevaría a una situación semejante a la que planteó Pedro al Señor. Le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo yo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y Jesús le dijo: no, yo te digo que aún 70 veces 7. Creo que son 490 veces. Es difícil que alguien nos ofenda, y por lo menos, mucho menos en un día, 490 veces. Y el Señor dijo: no, pero yo te digo que aún 490 veces. Por no decir claramente, eso no tiene límite. Porque el amor de Dios y el perdón de Dios para nosotros, para la humanidad, no tiene límite. Sobre todo entendiendo que la Biblia dice con claridad que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero precisamente, a veces, teniendo todo el conocimiento, los elementos de juicio y la conciencia de causa de distintas cosas, pues por alguna razón que quizás nadie pueda explicar, no obtemperamos, no actuamos de la manera que correspondiente, aunque tal vez después nos lamentemos, y algunas veces tenemos la bendición de poder resarcir esa cosa. Otras veces
curamos la herida, pero ni siquiera podemos evitar que quede la cicatriz, la marca. Pero Dios sabe eso, claro que sí. ¿Y Dios perdona eso? Sí, lo perdona. Si me arrepiento de verdad, me perdona. Si usted se arrepiente de verdad, lo perdona. Por eso, la idea de tener una serie de fórmulas para presentarse en la presencia de Dios y sobre todo esas fórmulas que permanentemente nos están recordando lo que nosotros éramos para meternos miedo, para amenazarnos o para manejarnos, eso no viene de Dios. No estamos de ninguna manera justificando ninguna de nuestras debilidades, pero mi trabajo en el Señor no es intimidar, no es dar el último voto condenatorio contra alguien, no. Mi trabajo es colaborar con todo lo que signifique amor, gracia, misericordia, tolerancia, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templaridad, esas cosas, todo lo que sea bueno. Porque Dios es así con nosotros. Y nosotros, pues tenemos ese mandamiento de Él y debemos tratar cada día de esforzarnos a llegar a esa medida de capacidad de agradar a Dios en sentido general, sobre todo en nuestra identificación con nuestros semejantes. Porque la Biblia dice claramente, a Dios nadie ha visto a Dios jamás. Pero Juan dice, bueno, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Eso es bueno hasta repetirlo. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Que Dios nos ayude. Sí, que Dios nos ayude. Vamos a leer una porción bíblica y ojalá que usted participe de esta porción bíblica. Vamos a leer nuevamente a Primera de Pedro. Es una gran bendición. Gracias a los hermanos que ven nuestro trabajo aquí y en la ciudad, en nuestro país, en el extranjero, y que constantemente nos estimulan con sus palabras. Sobre todo, nosotros entendiendo que hay expresiones que son puramente expresiones de amor, que la gente, es una bendición cuando la gente nos ve con ojos de amor y cuando se expresa con relación a nosotros con palabras de amor. Eso no hay con qué compararlo. Eso lo pone Dios en el pueblo de Dios y eso solo lo disfrutan gente que tienen bendición, que tienen comunión. Gracias. Sobre todo a estos muchachos y muchachas que están enamorados de la memorización de las Escrituras. Es una gran bendición, hermana amada, hermano amado. No se trata de una nueva modalidad. Lo que estamos a punto de irnos de aquí, pues ya habremos cumplido con nuestro ciclo de humilde aporte en el reino. Pero los que se queden aquí van a tener que enfrentar una realidad que se hace cada día más negativa. Porque el sistema religioso, representado por el sistema teológico y conciliar, no cede en su afán de imponer su propio criterio.
y son demasiadas cosas para una sola persona. Había un viejo refrán que decían la gente: son muchas moscas para un solo burro. Hay otro refrán que dice: demasiado demonio para un solo ángel. Ya eso es un equívoco, porque un ángel puede vergar con todos los demonios que sea. Pero bien, son cosas que la gente dice. Pero la verdad es que teniendo que enfrentar un prontuario diabólico de aproximadamente 10.000 doctrinas diferentes, y aceptando la realidad de que cada maestro tiene su librito, y que cada librito dice lo que le parece, y teniendo que aceptar la realidad de la diabólica influencia del método, del manual, del expositor, de las reglas de fe, de las reglas de las normas y de los incontables comentarios sobre todos los temas de la Biblia, sobre todo. Los que están un chin más exentos de eso son los evangelios y los 4 evangelios. Por eso lo estamos recomendando a la gente, porque los que interpretan la Biblia no encuentran tanta cosa que argumentar con relación a Jesús y a sus seguidores, a sus discípulos, a sus apóstoles, porque Jesús fue muy específico y eso lo ha frenado un poco, aunque no han faltado quienes tienen diferentes conceptos y lo expresan de una manera muchas veces muy simplista y siempre muy malintencionada. Bueno, malintencionada en el sentido de que el único propósito es convertir eso en rentable. Así que no es tanto ni por hacer daño, sino por presentar algo que sea potable y que le guste a la gente. Y por eso, si hay que ponerle ritmo, música o melodía, si hay que ponerle algún adornito, luces intermitentes, hacerlo con mucha tridencia o hacerlo con mucha solemnidad, con un tipo de parafernalia, todas esas cosas, no importa. Si es para venderlo, pues lo que se quiere es que se venda. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, está muy lejos de ahí. Por eso, hermano, lea los evangelios. Si usted quiere entrar dentro de un círculo de comunión, hermano amado, lea los evangelios. Y una cosa muy especial le decimos: usted jamás tendrá paz, reposo en Dios. Poder presentar su vida, su corazón, lo que usted es y lo que yo soy en la presencia de Dios, eso jamás será mientras usted contradiga la palabra de Dios o mientras yo la contradiga. No olvidándose que todo lo que no es verdad es mentira y que todo lo que no es de Dios es del diablo. Que Dios nos ayude. Primera de Pedro. Se nos agota el tiempo y queremos leerlo. Primera de Pedro. Si usted tiene la Biblia, qué bueno sería. Si no la tiene, vamos a compartirlo. Es una bendición. Son unos minutos solamente. Unos aproximadamente 105 versículos, 5 capítulos maravillosos, le van a hacer una bendición. Primera de Pedro 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando fuere manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo fuere manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el tiempo postrero por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le levantó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo,
escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Criado, está sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente merece aprobación delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al obispo y pastor de vuestras almas. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adorno de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Repito, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, antes por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra todos aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Primera de Pedro, capítulo 3. A continuación, Primera de Pedro, capítulo 4.
Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Porque quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir más el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros, como buenos dispensadores, administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4. Ya en conclusión, Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y cada uno
y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su reino eterno en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5. Qué bueno, hermano. Gracias por tener la paciencia de compartir con nosotros esta hermosa porción bíblica. Sabemos que no es lo usual. Sabemos que a mucha gente le resulta un poco extraño e inaceptable que lo hagamos de esa manera. Pero tenemos la necesidad de que así sea. Hermanos amados, la Biblia dice que el Espíritu de Dios nos va a conducir siempre a toda verdad y a toda justicia. Hermano amado, hermana amada, la Biblia dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. La Biblia dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. No podemos dejar de quejarnos de la influencia maléfica del reino de las tinieblas ejercida a través del sistema religioso, teológico y conciliar, que para mantener una mercadería permanente de la palabra de Dios, le enseñan a la gente que la gente no puede entender esa palabra. Hermanos amados, pero solamente a Satanás se le ocurre eso. Y cuando yo me dejo convencer de esa mentira de Satanás, me estoy dejando influenciar por el reino de las tinieblas, porque Dios es serio y tiene una sola palabra. Y una gente seria no le dice a otro una palabra para que no le entienda. Todos los maestros del mundo, a los cuales debemos el grado de conocimiento que tenemos, se esforzaron en decirnos las cosas de la manera más llana posible para que lo entendiésemos. Pero ¿y quién podría, por ejemplo, entender las matemáticas en sus grados superiores? ¿Y quién podría entender las grandes complicaciones
del mundo científico en sus diferentes vertientes. Por ejemplo, en la ciencia de la electrónica o de la medicina o de tantas cosas que Dios le ha dado a la gente y que algunos son tan privilegiados que manejan muchas de esas cosas. Quizás no todas, pero hay gente que Dios le ha dado bendiciones tan grandísimas, aunque algunos ni siquiera glorifican a Dios. Tenemos un testimonio que nos da pena decirlo, pero alguien muy autorizado, nos dio un diagnóstico de nuestra enfermedad terminal y lo hizo con una destreza. Sobre todo nos agradó mucho porque entendimos lo que estaba diciendo. Cosas raras porque el que no tiene conocimiento sobre ciertas cosas entiende muy poco, pero entendimos la mayoría de las cosas que nos dijo y admiramos la forma tan sencilla como un padre enseñando a un hijo o como alguien que está alfabetizando a alguien. Así lo hizo con nosotros y lo agradecemos. Nuestra gran pena es que nos dijo: ni creo en Dios, ni creo en los milagros. Pero por lo menos nos dio una palabra de consolación y eso nos alegró un chin, porque nos dijo: pero si hay milagro, el hecho de que usted esté vivo es un milagro. No quiso dar su brazo a torcer y volvió y dijo: pero yo no creo en milagros. Ya ustedes saben que yo podría haber dicho: pues yo sí creo en los dos. Doctor, yo creo en Dios y en ese Dios que hace milagros. Y por eso no me hallo raro que sea un milagro. Lo que pensé en mi corazón, Dios lo sabe y lo comparto con ustedes. Que dentro de ese milagro, pensé en mi corazón, puede darse el caso que incluso tú te mueras primero. Aunque lo que estaba diciendo es verdad y lo aceptamos así. Pero aún hasta ahí llega el milagro. Porque quien tiene el control de la vida nuestra es Dios. Dios que formó el embrión y que se desarrolló y que vinieron todas las cosas y que después nacimos y la muerte nos ha estado manejando, nos ha estado acechando toda la vida. Y hay gente como mi madre que se han pasado 100 años de vida. Eso solo lo puede hacer Dios. Y para nosotros eso es y será siempre un milagro. Y después de todo, ¿qué le añade la duda a la gente? Hermano amado, hermana amada, amigo televidente, los que dudan y los que no creen no le han aportado nada a la humanidad. A pesar de todo, la fe es hasta un negocio. Que Dios nos ayude a entender eso. Y no nos juzguen no nos tilden de conformistas. Pero la verdad es que es hasta un negocio. Poderle creer a Dios lo que Dios ha dicho. Porque la Biblia dice que nuestra fe, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero nuestra fe está declarada, plasmada entre el tiempo y la eternidad a través de la palabra de Dios. Dios nos ha dicho cómo es y nadie tiene el derecho de distorsionar esa realidad. Queríamos
antes de concluir, hablar un poquito sobre un tema que está muy de moda. Hay algunas cosas que están de moda ahora mismo en el campo doctrinal, porque en el mundo teológico no se sale de un problema, de una contradicción permanente, porque en el mundo teológico la gente sale de un charco y se entra en el otro, y de una anormalidad a otra, porque lo único que nos asegura entrar en la paz de Dios es cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Lo demás se convierte en especulaciones, en suposiciones, y se manifiesta a través de discursos. Queríamos hablar un poquito de lo que está de moda, el asunto de si la mujer puede o no puede, o debe o no debe. Pero vamos a dejarle como tarea a los que están interesados para cuando tratemos el tema, Primera de Corintios 14. Ahí está. Y en Primera de Timoteo, ahora no tengo la referencia, me parece que 3. Primera de Timoteo 3 y Primera de Corintios 14. Ahí hay dos palabras importantes. Una es congregación y la otra es ejercer dominio y autoridad. Búsquenlo para que cuando lo tratemos podamos dialogar un poco más ampliamente. Gracias, hermanos amados, por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana o no, el lunes, si el Señor lo permite, volvemos de nuevo. Hasta entonces, oren por nosotros. Nosotros oraremos siempre por ustedes. Hasta el lunes. Dios les bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. El Tanque Motors, vehículos nuevos y usados. Oficina principal de la avenida Barceló, esquina Boulevard, Bávaro, Punta Cana. Teléfono 809-747-9700 y El Tanque Motors, división de vehículos usados y Güey. El Tanque Motors te monta. Aquí tenemos el vehículo de tu preferencia, el que se acomoda a tu necesidad. Toyota Beach, Paso, Nissan Note, March, Mazda Demio y muchos más. Y para el trabajo, camión Kia Bongo y Kia Bongo refrigerado, Toyota Tom Ace y el famoso Hayek. El Tanque Motors, división de vehículos usados y Güey. Visítanos en la Avenida Libertad de esquina Colón con los teléfonos 809-554-1535 y 809-747-2418. El Tanque Motors, división de vehículos usados y Güey. Motor, venta de vehículos y mucho más.
Tú estás sanito, ¿eh? Un broncochen antirripal contigo, manito. Mi amor, mira cómo arrancamos el año. ¿Pero el qué? Esos son 3 pesos. Claro, en RAI, esos 3 pesos son el inicial para el juego de sala, el de aposento y el comedor. En RAI encontrarás todo para tu hogar con las mejores ofertas y descuentos. Con solo 1 peso de inicial en madera preciosa y hasta 18 meses para pagar. Televisor RCA o TCL de 24 pulgadas por solo 1,490 de inicial y 6 cuotas de 1,390. Televisor RCA o TCL Smart de 32 pulgadas, 2,500 de inicial y 8 cuotas de 2,300. Televisor RCA o TCL de 28 pulgadas, llévatelo con inicial de 2,100 y 6 cuotas de 2,100. Llévate todo el 2019 en RAI, lo mejor que hay. Rompiendo con todo. Rompiendo con todo. Mambo 94.3. Rompiendo. Mambo 94.3. Mambo. Los que siempre están más frescos.